Bienvenidos a la Ciencia Invertir. En el video de hoy analizaremos los 6 CDRs chinos a los que nosotros podemos acceder mediante el mercado argentino. 4 de ellos son más vinculados al tema tecnológico, si se quiere, o al e-commerce, y 2 de ellos están vinculados a lo que es lo energético, el petróleo. Por lo tanto, haremos una gran distinción en cuanto al análisis que podemos hacer de dichos CDRs. Para el caso de lo tecnológico tenemos a Alibaba, Baidu, JD y China Mobile. Y bueno, en el petróleo tenemos a PTR y PetroChina y Sinopec. Respecto a lo que es tecnológico, vamos a analizar obviamente el índice Shanghai Composite, que está vinculado obviamente a lo tecnológico, y lo que vemos en China obviamente es que en temporalidad semanal viene confeccionando un triángulo de muy largo plazo que tuvo 2 contactos por hora en la parte superior y ya unos casi 4 en la parte inferior. De momento no puede superar esta resistencia en torno a los 3.441 puntos, lo cual a nosotros nos dice que de momento, si no la logra superar, podría verse un retroceso, incluso en primera instancia, bueno, alguna de las medias móviles, por ejemplo, de 50 periodos, y si no, bueno, tiene también cerca la de 200, y bueno, ya más abajo, y sería una caída importante, llegar al piso de dicho triángulo, nos habla de que si no logra superar esta zona, podríamos tener un retroceso fuerte en el índice. Hay que ver después cómo afecta cada una de las componentes del mismo, pero eso hay que tenerlo en cuenta, aunque las perspectivas de largo plazo normalmente parece que son favorables para China. Yendo al CDR de Alibaba, obviamente vamos a analizar la acción en dólares. Si bien nosotros ya podríamos analizar un poco a al par de Alibaba que cotiza en la bolsa de Hong Kong, que como vemos parece que el día abrirá con una vela verde, si es que se mantiene la tendencia durante, bueno, tanto en la bolsa de Hong Kong como obviamente luego en la sesión norteamericana, que por diferencia horaria abre después. ¿Qué podemos ver en Alibaba? Bueno, viene con una fuerte corrección que lo llevó desde los máximos históricos en 317 dólares aproximadamente hasta la EMA de 200 en unos 250 dólares. La reconoció como soporte, hizo un rebote alcista de esta tendencia bajista hasta la EMA de 50 y ahora rebotó a la baja y volvió a testear la EMA de 200, configurando un patrón de velas que se denomina pin bar, que tenemos una vela con bastante cuerpo roja, una vela de cierta indecisión y una vela verde alcista. De momento, para confirmar este patrón y de que podría seguir con continuación alcista, al menos de corto plazo, podría buscar la EMA de 50, ya para más largo plazo hay que ver, necesitaríamos que abra con una vela verde en el día de hoy. Lo positivo es que por ahora logró cerrar por afuera de esta línea de tendencia bajista, importante que logre romperle, que se logre cerrar por encima de ella para poder empezar a pensar en que se pueda llegar a recuperar de corto plazo Alibaba. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Bueno, el ADX todavía está en valores relativamente bajos, está ganando un poco de fuerza, pero la verdad que está bastante debilitado. Son precios interesantes para el largo plazo, obviamente para Alibaba. Desde luego hay que corroborar que logre mantenerse fuera de la línea de tendencia y que si la vuelve a retestear, logre soportar el precio en dicha zona. Para corto plazo yo la verdad que esperaría mínimo 1 o 2 días más a ver si logra cerrar por fuera de la misma y se consolida obviamente bien en dichos valores. Lo que tenemos que tener en cuenta y vigilar es que no pierda la zona que va desde los 250 dólares hasta los 245 más o menos, que confecciona la EMA de 200 con este soporte fuerte que tiene en torno a los 245 dólares. Vamos a la que realmente se voló fuertemente de corto plazo, obviamente Baidu. Yo tenía un trade abierto de acá que había testeado la EMA de 50 casi el 19 de noviembre y decidí cerrarlo ayer debido a que bueno, rompió todas mis proyecciones y la verdad que tuvo un alza tan fuerte, tan rápido, que preferí cerrar el trade y esperar obviamente a un retroceso para poder montarme en dicho papel. Tengo un análisis más detallado de este papel en mi perfil de TradingView por si a alguno le interesa ver un poco más en detalle. Obviamente vemos que todavía los indicadores están bastante estirados, la montaña verde, los histogramas crecientes están bastante altos, hay que irnos bastante para atrás para ver histogramas tan estirados. El ADX todavía tiene fuerza, si bien en ese sentido de fortaleza. Lo que vemos es que rompió el canal alcista que venía efectuando desde marzo, fue a testear una zona de anteriores soportes y resistencias importante en el intradiario y luego empezó a retroceder hasta el techo del canal, lo que podría ser un simple retroceso al techo del mismo para seguir subiendo. Veremos qué es lo que termina haciendo los próximos días y si no es una falsa ruptura y se vuelve a meter en el canal. Lo ideal obviamente sería esperar, por lo menos a mi entender, un retroceso para que, bueno, obviamente que la media móvil de corto y mediano plazo le puedan servir de apoyo al precio para seguir la tendencia con bastante fuerza. Obviamente que es sumamente alcista.
En cuanto a perspectivas semanales, si uno la ve en semanal, es la mejor de todas las chinas. No lo vamos a ver en todos en semanal, pero en el semanal Baidu es la que mayor fortaleza tiene. Las demás están en tendencias bajistas. Por ejemplo, Alibaba, si bien está relativamente cerca de quizás empezar a tirar histogramas crecientes, todavía recién está tirando histogramas decrecientes, y eso obviamente minimiza el riesgo de tener una fuerte caída, porque obviamente la ADX está perdiendo fuerza, pero todavía hay que tener ojo con Alibaba, porque si empieza a seguir haciendo histogramas decrecientes podría acrecentar la velocidad y la fuerza de esta tendencia bajista y quizás romper los soportes importantes y comenzar una caída más abrupta. Así que en ese sentido, ojo a que no pierda la zona de los 2.50, 2.45 dólares. Bueno, respecto a Baidu, obviamente es sumamente alcista y no hay mucho más que agregar. Personalmente, para entrar con un poco de confirmación, esperaría un retroceso, y bueno, de largo plazo tiene muy buenas perspectivas y creo yo que es la mejor de todas. Vamos con JD, que lo preocupante de este papel es que perdió el canal alcista que venía configurando desde marzo más o menos. Es preocupante no solo porque perdió dicho canal, sino porque perdió la EMA de 50, la perdió, hizo un retesteo a la misma y de momento se está cruzando la de 10 con la de 50, que sería una clara señal en este momento de venta. Hay que ver si la logra anular, pero la verdad que al papel yo le iría con mucho cuidado. Para mí es que conviene verlo de afuera ya, para el que está comprado. Si bien esto no es una recomendación de compra ni de venta, la verdad que yo ya me parece que si estoy comprado desde bastante más abajo, convendría analizar si les conviene salir o no. Esperarla, soporte fuerte recién lo tiene acá, en la EMA de 200 casi, que fue una zona de anterior resistencia para los precios, pero está bastante bajo, está en torno a los 67, 68 dólares, y todavía estamos en la zona de unos 81, 82, así que ojo, porque todavía puede seguir cayendo JD, así que en ese sentido creo yo que faltaría ver si no sigue retrocediendo. Los histogramas siguen siendo claramente decrecientes, así que todavía no parece que la tendencia bajista se vaya a interrumpir en este papel, así que cuidado en ese sentido. Lo único que podría ser un poco positivo es que esta parte de la bajada que vemos ha sido con una leve disminución de volumen, pero todavía no hay indicios claros de que la tendencia pueda llegar a cambiar. Habría que esperar al menos varios días a ver si logra consolidar un piso en esta zona, y si efectivamente lo hace, podríamos analizar, ver cómo van descomprimiéndose los indicadores para poder analizar futuras entradas. Otro papel interesante de China que tiene poco volumen, los ordené de esta manera porque vamos desde el que más volumen tiene en CDRs al que menos, así que en ese sentido obviamente va a ser el que más volumen mueve. China Mobile mueve poco volumen, y vemos que había proyectado que hubiera sido interesante que China Mobile hubiera aguantado esta zona como un doble piso para salir al alza y obviamente ir a buscar esta línea de tendencia bajista de largo plazo como para intentar romperla, pero vemos que perdió esta zona que debería haber actuado como un soporte fuerte para los precios. Lo rompió con bastante fuerza, lo perdió obviamente por 2 o 3 dólares, pero la tendencia bajista sigue con fuerza. Si bien está tirando histogramas crecientes, parece que todavía no logra encontrar un piso sólido. Y lo malo de China Mobile, si bien de largo plazo yo creo que tiene para muy largo plazo muy buenas perspectivas, el problema es que no le veo un piso claro, porque como vemos una tendencia más de largo plazo, los soportes fuertes están mucho más abajo. Tenemos que bajar como a los 17, 18 dólares, lo cual sería una caída significativamente mayor incluso a la que hemos visto en lo que va del año. La verdad que es un papel que me parece a mí conviene verlo un poco de afuera, además de que las complicaciones, que es un papel con poco volumen, tengamos en cuenta eso. Y luego vamos a las petroleras, que obviamente no solo son arriesgados porque no están en todos los brokers y tienen poco volumen estos dos papeles, sino porque están en un sector que es altamente riesgoso, y eso, para el que le guste, obviamente tiene que gustarle mucho el sector energético en ese sentido y saber que están en clara tendencia bajista, porque el petróleo está en una clara tendencia bajista de largo plazo. Si bien puede tener rebotes alcistas importantes y aprovechables, hay que tener eso claramente bien seguro en lo que uno está haciendo. Si bien los rebotes pueden ser importantes, vemos que por ejemplo en Petrochina encontró un doble piso, y eso es importante, en torno a los 27 dólares, hizo un rebote alcista hasta la EMA de 200 y ahora está rebotando a la baja. Así que en ese sentido, y con histogramas decrecientes aún, esperaría ver, para alguno que le interese entrar en este papel de largo plazo, esperaría ver si en el retroceso va a buscar estos 27, 28 dólares y logra aguantarlo. Si lo aguanta, podría ser una zona interesante para entrarle al papel. Vemos obviamente de muy largo plazo que está sumamente bajista el papel, y la zona quizás un poco más fuerte de soportes podría estar un poco más abajo, pero nos estamos remontando a valores que tuvo allá por el 2002, 2001.
De momento, bueno, vemos la clara tendencia bajista que tiene el papel y viene operando por debajo de la EMA de 200 en semanal ya hace bastantes años. Obviamente, si desde esta zona empieza una nueva tendencia el próximo año, por ejemplo, podríamos ver un rebote bastante fuerte en el que quizás duplique el precio, por ejemplo, en un periodo de algunos años. Pero bueno, eso es sumamente especulativo de largo plazo. Y yendo a la otra petrolera china, tenemos a Sinopec, que está teniendo un patrón un poquito más feo. Vemos que no tiene un piso tan definido, si bien acá tiene una zona en torno a los $41, que actuó acá, como vemos, 2 veces como soporte. Luego la vulneró a la baja y obviamente la retesteó, no pudo superarla, volvió a testearla y la rompió y fue a buscar la M200 y ahora está retrocediendo el mismo movimiento calcado que PetroChina. Últimamente toca la M200, no la supera, retrocede hasta la M50 y ahora hay que ver si sigue retrocediendo hasta esta zona de los $41, pero ya por haberlo vulnerado antes de esta zona, en Sinopec, es una jugada un poco más arriesgada a mi entender, porque no parece un soporte tan sólido. Obviamente está en una tendencia bajista muy clara. Podríamos establecer que está intentando salir de la tendencia bajista y que acá quizás la rompió, pero el indicador fuerte que debe romper es la EMA de 200 y pararse por arriba de la misma, y recién ahí especularíamos con subir. En temporalidad semanal, lo que sí está en una zona en la cual actuó como fuerte soporte allá por la crisis del 2008-2009, estuvo ahí peleándola un par de meses, obviamente, antes de luego tener un rally alcista interesante. En ese sentido, pueden ofrecer algunas chances de mucho crecimiento a largo plazo estas dos petroleras, pero es un sector complicado y que puede verse muy golpeado. Obviamente no están en la economía norteamericana y quizás las ayudas del gobierno chino puedan ser mucho mayores que las que puede llegar a brindar el norteamericano, en visto y considerando que bueno, lo ha golpeado mucho más la crisis actual. Desde luego no podemos obviar el riesgo político, producto de que bueno, la actual guerra comercial entre China y Estados Unidos ha generado un aumento de las tensiones, en el cual el gobierno de Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones y nuevas regulaciones, mediante las cuales bueno, tiene una cierta lista negra de algunas empresas chinas y cada vez planea, o al menos ahora de corto plazo, seguir avanzando y escalando dichas tensiones. Esperemos, y bueno, muchos están especulando con que si Biden realmente será tan pro China como dice en su discurso, al menos. Y ahora vamos a hablar un poco de los fundamentales de cada una de estas empresas. Vamos a la página de finviz.com y vamos a los fundamentales básicamente de Alibaba. Y lo que podemos ver a grandes rasgos es que tiene un muy buen perfil. Los ratios de deuda son bastante menores a 1, prácticamente 0, lo cual nos quiere decir que la relación de ingresos con la deuda, tanto de largo plazo como la deuda total, es bastante baja, así que en ese sentido es un visto bueno para Alibaba en cuanto a lo financiero. Y los ratios de liquidez están mayores a 1, lo cual nos dice que podría afrontar cualquier conflicto de corto plazo sin mayores inconvenientes. La cantidad de free cash flow, o sea, de dinero de caja, por así decirlo, es una relación muy alta, lo cual nos dice que en función del precio tiene un gran volumen de caja, lo cual también es algo positivo para un momento en el que podría afrontar obviamente algún problema por la actual situación, pero de momento es un papel que está haciendo mucho dinero, así que con muy buenas proyecciones de largo plazo. Obviamente ya mencionamos todo el análisis técnico del papel, cuáles son los pros y contras. De corto plazo hay que hacer una vigilancia un poco más al detalle. De largo plazo está en precios que ya empieza a ser interesante acumular, al menos de a poco, para el que le interese. Que lo que vemos, obviamente el beta es un poquito mayor a 1, lo cual nos quiere decir que tiene una volatilidad un poco mayor al índice en el que se mueve, pero no es algo tampoco tan preocupante. Es una empresa del e-commerce, así que es normal que tenga bastante volatilidad. Vamos rápidamente, antes de que se nos haga muy largo el video, vamos a seguir con la siguiente, que es Baidu, que es la empresa obviamente que sería la Google China. ¿Qué es lo que podemos ver? Rápidamente, bueno, el perfil en cuanto a los ratios de lo que sería la deuda son bastante buenos, son un poco peores que los de Alibaba, pero son sumamente buenos, y los ratios de liquidez están incluso mejores todavía que los de Alibaba, así que en ese sentido tanto Alibaba como Baidu podrían estar en condiciones de incluso hacer incorporaciones o algo por el estilo de otras empresas
para obviamente aumentar su holding. Vemos que también la relación de free cash flow versus price también es alta, no es tan alta como en Alibaba, pero sigue siendo bastante alta y es muy buena obviamente para pensar en que Alibaba tenga buenas perspectivas de largo plazo y afrontar en el corto algún inconveniente que pudiera hacer que necesite obviamente de tener dinero de caja y obviamente gastarlo. El beta es un poquito mayor, obviamente mayor a 1, pero es un poquito mayor incluso al de Alibaba, así que tiene una alta volatilidad y en eso hay que hacerle quizás un poco de seguimiento. La mayoría de los indicadores en cuanto a fundamentales de Baidu también son bastante buenos en líneas generales y tiene muy buenas perspectivas de largo plazo en ese sentido. Si vamos a jd.com Inc., ¿qué es lo que vemos? Que en cuanto a los ratios, si bien los de deuda está bastante bien y está muy similares a los que tiene Alibaba, los de liquidez son buenos, pero están quizás un poco más al límite y están un poco peores quizás que Alibaba y Baidu. En ese sentido, JD a mí me gusta bastante menos. Si bien es una empresa que, como vemos incluso en el gráfico acá que nos muestra en Finviz, tiene una tendencia sumamente alcista, me gusta un poco menos que las otras dos. A mí entre Alibaba y JD me gusta obviamente más Alibaba, por ejemplo. Entre Baidu y Alibaba depende del momento, digamos. Y en cuanto a beta, obviamente lo interesante es que tiene un beta un poquito menor a 1, así que tiene un poco menos de volatilidad que Alibaba y Baidu. Obviamente se puede incorporar tranquilamente en una cartera. Desde luego hay que medir bien el riesgo y gestionarlo, el tamaño de cada una de las posiciones para no estar sobreexpuesto a una altísima volatilidad que en realidad no nos dé mayores beneficios. Luego, bueno, la mayoría de los perfiles, varios del ROA, ROE, no me quiero explayar mucho en eso, pero si bien son buenos, no están al nivel de lo que son Baidu y Alibaba. Y nosotros acá abajo, bueno, tenemos algunas métricas y lo que vemos es que, bueno, de largo plazo los ingresos son crecientes en JD y eso es sumamente positivo y nos da una idea de que la empresa viene teniendo una buena desarrollo de sus fundamentales a largo plazo. Y eso, perdón, vamos a China Mobile antes de que me olvide porque si no va a quedar colgada, pobre. Esta sí lo que vemos es que, bueno, si bien en los perfiles de lo que es finanzas de la empresa está muy bien, China Mobile, la ventaja competitiva que tiene es que tiene el mercado más grande en el mundo y es una de las operadoras de lo que es telefonía más grande del mundo por tener acaparado mucho del mercado chino. Así que en ese sentido, si bien la acción hoy por hoy está bastante mal en cuanto a precio, sus fundamentales son bastante buenos. Así que en ese sentido, creo yo que de largo plazo va a tener un buen desarrollo. Obviamente no quita que ya lo poco que quede este año y el que viene, quizás no la pase tan bien, pero yo creo que de muy largo plazo puede andar muy bien. Lo que sí hay que tener en cuenta es que es una empresa con muy poco volumen subsidiar. Otra cosa a tener en cuenta siempre es que el beta es mucho menor a 1 y eso es algo que en principio siempre alguna empresa con un beta bastante menor a 1 siempre es bueno tener porque nos disminuye la volatilidad de obviamente este activo individual y en promedio la volatilidad que nosotros construyamos o con la que queremos construir nuestra cartera de inversión, y eso siempre es algo que hay que hacerle bastante seguimiento. En cuanto a los fundamentales de PTR y de PetroChina y de Sinopec, ya estamos complicados y obviamente es normal por el sector en el que están. Los perfiles de deuda, si bien no están tan mal, los de liquidez de corto plazo están un poco críticos. La verdad que están mal en ese sentido. Son bastante menores a 1, así que podría tener algún inconveniente de corto plazo si se agrava por alguna cuestión circunstancial para la empresa, obviamente. Todo lo que ya sabemos vinculado a la pandemia. Y luego el beta es menor a 1 y eso es positivo, pero los fundamentales la verdad que no son tan buenos. Obviamente está en un sector que era algo esperable que viéramos fundamentales con poca solidez. En el caso de Sinopec vemos más o menos lo mismo. Vemos más o menos lo que es perfil de deuda medianamente bien, pero los ratios de liquidez, o sea de afrontar quizás problemas de corto plazo,
son bastante malos. Si bien un poco mejores los de Sinopec que los de PetroChina, no tienen un aprobado ambas. Así que en ese sentido son apuestas bastante arriesgadas, porque están también en un sector muy arriesgado. Y obviamente para el que nunca tiene muy interiorizado todo lo que es el aspecto de lo que es el petróleo, quería hacer una rápida introducción para tener en la cabeza algunos conceptos fundamentales. Y esto es una curva, obviamente es un modelo de lo que es la producción, el ciclo de vida de un yacimiento petrolero, y lo que vemos es que a los primeros años suele darse el mayor pico en la producción, y luego, si bien hay técnicas que permiten seguir extrayendo y mejorar un poco lo que sería la curva original, si no le hiciéramos más nada que la extracción primaria que nosotros le hacemos al pozo, mejora la cantidad que uno extrae del pozo. Claramente el promedio de producción del pozo está muy definido por lo que ocurre en los primeros años. Después obviamente se puede mejorar, pero hay que tener en cuenta que todos los pozos, si bien no todos son iguales, tienen un perfil más o menos de producción de este estilo. Y esto ya también nos anticipa que es fundamental realizar inversiones para seguir explorando, no solamente para mejorar la producción de los que ya están, sino ampliar la cantidad de los pozos y de la cantidad de tramos que se hace, bueno, vinculado también a todo lo que es los no convencionales, que necesitan obviamente de fracturación hidráulica por, bueno, condiciones propias de los yacimientos, ¿no? Y para entender un poco por qué el petróleo está en franca tendencia bajista de largo plazo en cuanto a precio, es que tenemos, por ejemplo, hay una teoría obviamente del pico de Hobart, que para sus estimaciones sería el pico mundial de producción de petróleos, obviamente en millones de barriles por año, y había calculado obviamente este tipo de curva en el cual vemos que cada vez la producción aumenta desde el más o menos 1900, bueno, un poco antes, pero digamos a grandes rasgos de 1900, y que el pico lo iba a alcanzar en el 2000. En la realidad, obviamente, eso que nosotros vimos es muy parecido a una campana de Gauss, una distribución normal, más allá de lo estadístico. Lo que vemos es que, si bien se equivocó, porque más o menos muchos gráficos nos muestran que ese pico se corrió 10 años en el tiempo, o sea, se dio más o menos en el 2010 a grandes rasgos, lo que vemos es que fue necesario duplicar la cantidad de la producción para apenas correrlo 10 años. O sea, estamos hablando de que duplicar, pasar de su proyección de más o menos 12 a 24, que es un esfuerzo gigantesco a nivel mundial, obviamente, en cuanto a invertir recursos para buscar y explotar y producir mejor y más, simplemente nos corrió el pico de la curva 10 años, y luego el decrecimiento tiene una tendencia bajista importante. Obviamente esto se puede extender muchísimo tiempo, incluso 100 años o más. El tema es que ya la producción luego va bajando. La otra cosa remarcable de este tipo de gráficos es que, si bien todo lo que es acá lo verde y lo negro son tipos de petróleo, obviamente, pero a grandes rasgos podemos hablar de que lo de abajo es petróleo y lo rojo es gas. Lo que vemos es que el gas tiene un potencial que, si bien el pico lo alcanzó más o menos en el mismo tiempo, la producción de gas mundial es muy superior, estamos hablando de más del doble del petróleo, y además es percibido como mucho más limpio y tiene otras cuestiones que lo favorecen y que nosotros tengamos más incorporado el uso del gas de manera doméstica, si se quiere, en las instalaciones que la mayoría tienen obviamente en sus casas, o ya sea en garrafa o lo que sea. Esto nos habla un poco de que el gas quizás sea una apuesta un poco más sostenible a largo plazo. ¿Por qué? Porque si bien ambos van a tener una tendencia de crecimiento a largo plazo, el gas va a seguir teniendo una preponderancia mundial mucho más significativa, claramente. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, como país, en matriz energética, hace 40-50 años nuestra matriz energética era mucho más dependiente del petróleo, y a medida que han pasado las décadas ha ido evolucionando hacia el gas, y cada vez es más importante para Argentina el gas que el petróleo. Y un detalle no menor que nos posiciona bien en cuanto a cantidad de recursos es que Argentina es el segundo a nivel mundial en reservas de gas, lo cual nos pone en una situación mundial muy buena. Habrá que ver obviamente después si la pericia, política y un montón de cuestiones vinculadas a cosas que obviamente no dependen directamente de nosotros, puedan obviamente aprovechar esta ventaja, si se quiere, competitiva que podríamos tener a largo plazo, por lo menos por 1 o 2 décadas más. Creo yo que
vamos a seguir estando en alguno de los lugares de preponderancia mundial. Veremos obviamente si el contexto internacional también nos favorece y el interno desde luego, pero es algo a tener en cuenta que en este aspecto estamos bastante bien posicionados. Y bueno, no quiero aburrirlos más, esto era simplemente para hacer una introducción un poco más teórica y para que les quede un poco más cerrada la idea de lo que es, si se quiere un poco acercarlos un poco a lo que es los hidrocarburos y para que tomen mejores decisiones en lo posible y ojalá les haya aportado algo en ese sentido. Muchísimas gracias por prestar su atención, por dejarme un me gusta, un comentario, una suscripción, obviamente todo ayuda a que el canal siga creciendo. Déjenme en los comentarios si les sirve obviamente este tipo de videos y bueno, espero verlos obviamente en el análisis técnico del fin de semana como siempre. Muchísimas gracias por todo, saludos.